Buenas tardes, bienvenidos a Etopía. Soy Daniel Sarasa, director de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, y quiero daros la bienvenida a este foro en nombre del Ayuntamiento y en nombre también de la Fundación que dirijo. Como sabéis, Etopía es un proyecto, es un centro, es un ágora donde se debate, donde se trabaja, donde se produce sobre emprendimiento, sobre creatividad, sobre innovación en lo que llamamos la era digital. Y creo que en este caso, en el foro de On Topic, se dan las tres condiciones, se dan las tres dimensiones de nuestro proyecto, confluyen las tres dimensiones y, por tanto, nos parece que es un gran lugar, un gran espacio para ayudar a que Etopía camine para adelante, se conozca mucho más todavía y crezca, que es lo que buscamos en esta etapa. On Topic empezó con nosotros pues en 2017, si mal no recuerdo. Solo ha habido un año que no hemos podido realizarlo, que fue el año pasado, con las grandes incertidumbres que tuvimos. Y estamos muy contentos de volver otra vez a recibiros aquí, a los impulsores de este evento, a Livia, a Conrad, a Viriato, que me dicen que está afectado por el confinamiento, por el COVID, como muchos de nosotros. Y bueno, pues es un gusto poder, a pesar de todas las dificultades, poder retomar este foro y en una edición este año, 2022, en la que hacemos alguna pequeña modificación, porque vamos a pasar de un ciclo que era más o menos mensual a un ciclo trimestral con 4 píldoras, una por trimestre, pero no por ello vamos a perder contenidos, vamos a concentrar en estas píldoras de alto valor periodístico, ¿no? todo nuestro esfuerzo, y creo que vamos a ser capaces de configurar un programa pues a la altura de lo que la profesión hoy en día merece, ¿no? Una profesión que sí es parte mirar de una manera especial y parte contar historias, pues va cambiando en cuanto a formatos, y hoy hablaremos precisamente de ello. Va cambiando también, eso es un poco cómo cambia la manera de contar las historias, va cambiando también en cuanto a la manera de mirar. Podemos mirar más arriba, podemos mirar más abajo y contemplar aspectos como la inclusividad, que también va a ser trabajado en una de las píldoras este año, o esa perspectiva social, esa mirada de pájaro que antes, hablando con Ramón ahí en el pasillo, esa mirada estratégica que tenemos que hacer también sobre las historias y sobre cómo las contamos, que creo que también va a ser una parte importante del programa. Y, en definitiva, unos cambios que tienen mucho que ver también con los cambios que nos acontecen como sociedad digital. Y ahí, pues, On Topic nos está acompañando en el camino y nos va a abrir una nueva perspectiva. Así que, sin más, tengo el placer de dar paso a Conrad y a Livia, que son los representantes físicamente del equipo. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas y a todos. Muchísimas gracias, Daniel, por esa cálida bienvenida. Muchísimas gracias a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y a Etopía por su apoyo incondicional al evento, que nos ha permitido retomarlo, y además retomarlo, como se explicaba Daniel, con aires renovados. Es una grandísima alegría veros hoy aquí, era lo que decíamos con Conrad, ¿no? Ya sabemos que On Topic, pues a lo mejor no es una familia muy grande, pero sí es una familia muy bien avenida, y no hay muchos eventos en Zaragoza en los que los periodistas y los comunicadores nos demos cita. Entonces, la verdad es que este se había convertido en una sana costumbre, ¿no? Para vernos las caras, para contarnos cómo estamos, para aprender, para asomarnos a otros horizontes e inspirarnos. Algo muy, muy necesario, como todos sabemos, en nuestra queridísima profesión.
Tenemos un año por delante, sabéis que bueno, es la primera vez que presentamos la programación de todo el año, así que estamos emocionadísimos con ello también. Y como comentaba Daniel, bueno, pues será un evento por trimestre. Arrancamos hoy y ahora os va a contar Conrad todo lo que viene esta tarde por delante, que nos morimos de ganas de escuchar y de atender. Y luego, bueno, pues tenemos la siguiente andanada de la mano de la inteligencia artificial y el periodismo, que será súper interesante, en un módulo que ha organizado además Viri, que hoy lo tenemos en casa, como decía Daniel, por COVID. Una lástima, le ha penado muchísimo no poder acudir y os manda saludos a todos, ¿vale? Y después iremos con ese módulo de responsabilidad social y periodismo inclusivo, y para terminar con ese homenaje también, ¿no?, de ese 5º aniversario de On Topic, en el que traeremos a ponentes de otros años para hablar también de los nuevos retos. Entonces, sin más dilación, agradeciendo también a Carlos, al coordinador técnico de Topía, que lo tenemos ahí a los mandos, y a su equipo, que nos cuidan también muchísimo y garantizan que todo funcione aquí a las 1000 maravillas. Pues nada, aquí nos cuenta ahora Conrad la estupenda tarde que nos espera por delante. Y qué ganas. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir a esta gran familia, ¿eh? Somos como familia, como lo ha dicho Olivia, y es verdad, llevamos ya 5 años, ¿verdad? Y hemos ido creciendo poco a poco. Hemos utilizado un sistema de planificación familiar muy comedido, ¿verdad? Poquito a poco, pero vamos creciendo. Y os agradecemos muchísimo el esfuerzo, porque un viernes a las 5 de la tarde, en momento COVID, pues realmente estáis muy ligados a esta familia, y os lo agradecemos muchísimo, de verdad. Y como bien ha dicho Olivia, pues bueno, todos los agradecimientos a la Fundación, al Ayuntamiento, a todo el mundo que está colaborando y que realmente, yo qué sé, On Topic es un poco como los periodistas, ¿no? Resistimos, ¿eh? On Topic ha resistido al COVID y va a resistir, ¿eh? Y los periodistas también. Los periodistas resistimos al COVID y también resistimos a las nuevas tecnologías, porque hemos tenido que adaptarnos a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, On Topic nació con esa intención, para que de alguna manera aprendiéramos todos a adaptarnos a las nuevas tecnologías, a ese mundo digital nuevo, que yo creo que, bueno, pues estamos abocados a eso, los periodistas, los comunicadores y todo el mundo que estamos, pues un poco, de alguna manera, relacionados con el mundo del periodismo, ¿no? Y ya no suelto más rollo, solamente deciros que muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, cuando planteamos la primera píldora de este nuevo ciclo, claro, queríamos hablar un poco de la profesión, de lo que venía a partir de ahora, del 2022, ¿no? Y de alguna manera estuvimos comentando con Viri, con Olivia y yo mismo, qué podíamos hacer que de alguna manera dibujara un poco el escenario en el que nos estamos encontrando, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de hablar y de plantear esta cuestión es precisamente el tema de los formatos, de los nuevos formatos digitales, ¿eh? De todos los formatos. Es decir, hoy, por ejemplo, vamos a tener un taller que nos lo va a comentar, nos lo va a explicar cómo se compagina esto de Instagram y el periodismo, por ejemplo. Y eso también nos lo van a explicar aquí. Incluso vamos a hacer prácticas. Vamos a practicar un poquito. Y también, evidentemente, vamos a hablar de nuevas narrativas periodísticas, ¿eh? Los ciberformatos, que se dicen ahora, ¿no? Y para ello, pues bueno, yo creo que vamos a tener a la persona que más sabe de esto, o una de las que más saben, evidentemente. Yo, para mí, realmente considero que es una persona destacadísima, que muchos de vosotros lo conoceréis, a Ramón Salaverría, que es catedrático de periodismo de la Universidad de Navarra. Y bueno, pues, ¿qué os tengo que decir? O sea, todo el tema de la comunicación digital, pues él la domina, tiene muchos libros, muchas publicaciones, está especializado en la investigación sobre medios periodísticos digitales, ha sido investigador visitante de la Universidad de Texas, en Austin, en Estados Unidos, ha dictado cursos, conferencias en 30 países, es autor de más de 200 publicaciones académicas. Y bueno, pues como os comento, hoy nos va a hablar de ciberformatos periodísticos y, en definitiva, qué nos espera en este 2022, que ojalá dentro de poco ya nos olvidemos de lo malo y empecemos ya a aprender. Y pues bueno, para eso estamos, ¿no? Para luchar y seguir. Y sin más dilación, Ramón, muchísimas gracias por venir, por atender nuestra invitación. Y ya me ha avanzado que él ha hecho algo especial para On Topic, con lo cual somos todos oídos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso de
de los técnicos, que son siempre los que mandan, y también los organizadores, etcétera, he consultado si podía quitarme la mascarilla mientras intervenía y me han dicho que se cumplen los requisitos, vengo debidamente testado, en fin, estas cosas, entonces me van a permitir que lo haga de esta manera. Muchas gracias por la invitación, es realmente un privilegio formar parte de este ciclo e intervenir en este foro que no conocía. Y espero que lo que voy a compartir esta tarde, pues efectivamente conecta, yo creo, de manera bastante directa con los asuntos que se acaban de mencionar. Es verdad que la forma de contar, la forma de narrar los contenidos informativos se han transformado. Y se han transformado, yo sinceramente pienso, para mejor, porque tenemos más posibilidades. Lo que pasa es que cuando tenemos tal diversidad de posibilidades, a veces quedamos abrumados y no sabemos muy bien cómo enfrentar esto, ¿no? Lo que ocurría con los cánones tradicionales es que nos daban un marco muy definido de cómo se había de elaborar el relato periodístico y, por tanto, convertirse en un periodista, digamos, que respondía básicamente a las expectativas profesionales, pues no era tan difícil, porque había una serie de cánones. Lo que pasa es que esos cánones parece que se han agotado un poco, ¿no? He titulado mi intervención La pirámide inmersiva. Cuando los muy periodistas, cuando han escuchado lo del in, probablemente ya habrán adivinado lo que viene después. Pero en este caso le he cambiado la parte final, por algo que voy a explicar a continuación. Y hablaré también de algunas otras especies, ¿no?, de nuevas narrativas periodísticas para la información. Bien, voy a comenzar en hace siglo y medio, más o menos. Esta es una noticia del año 1863, en plena Guerra de Secesión de Estados Unidos. Es una de las muchísimas noticias que los centenares de periódicos norteamericanos de aquella época publicaron sobre las distintas batallas. Y en concreto sobre la batalla más conocida probablemente de toda la guerra civil americana, la famosa batalla de Gettysburg, ¿verdad? Bueno, pues en el Daily Pittsburgh Gazette, que es uno de los muchísimos periódicos, no el más importante, pues aquí vemos cómo pues nos está contando el relato de la batalla que había ocurrido un par de días antes, ¿no? Y nos explica aquí pues que había pues un pequeño corresponsal allí pues que había remitido sus informaciones y a partir de esas informaciones tenemos este contenido. Claro, ¿cómo se transmitían entonces las noticias? Las informaciones por parte de los corresponsales que estaban al pie, en este caso de la guerra. Bueno, pues se hacía por telégrafo y como aquello costaba dinero y costaba también bastante tiempo y había muchos corresponsales en cola, pues por lo menos los corresponsales cuando les llegaba el turno trataban de que lo sustancial de su mensaje llegara a la redacción principal. Y aquello fue conformando poco a poco una estructura conforme a la cual el contenido que se iba transmitiendo decrecía en relevancia. Luego, además, se comprobó que aquello, estoy diciendo cosas que para los que me están escuchando, esto lo han escuchado 100 veces, pero quiero empezar por aquí, no voy a terminar por aquí, sino que es por aquí por donde quiero empezar, porque en algunas ocasiones, incluso como demostraré a continuación, en algunas redacciones todavía se indica esto como la norma carpetobetónica, canónica, que hay que respetar cuando se está elaborando cualquier tipo de información. Bueno, pues esto tal vez habría que reflexionarlo un poco. Digo que había una motivación, digamos, práctica, conseguir que la información llegara a destino, y luego hubo otra razón, digamos, técnica que apuntaló aquel elemento, y es que, bueno, pues la elaboración de los periódicos en aquel momento pues se hacía a través de líneas de plomo, y entonces cuando se agotaba el espacio pues había que pasar a la siguiente información, y si habías agotado el espacio colocando lo sustancial, pues ya tenías lo más relevante contado. Total, que esto dio como resultado una figura que no sé por qué se le llamó pirámide cuando realmente es un triángulo.
A todos nos han explicado la pirámide invertida a través de un triángulo invertido, eso es verdad, pero las pirámides son otra cosa en principio. Bueno, llamemos pirámide a esto, aceptemos pulpo como animal de compañía. Bien, lo que nos explicaron durante generaciones, y aquí sí ya puede haber un periodista de 90 años que habrá recibido esta misma formación, es que la información había que organizarla en un orden decreciente de interés. Porque aquello servía para un procedimiento pensado inicialmente para los periódicos, pero luego uno no sabe muy bien por qué se extendió también a otra serie de medios. He traído, por ejemplo, el libro de estilo actual. Ya he saltado 150 años adelante. El libro de estilo actual de Euskal Telebista, de EITB. Fue publicado en el año 2016. He puesto uno, como podría haber puesto muchos otros, porque pues, hay muchísimos medios impresos, radiofónicos, televisivos, pero he querido poner uno de televisión, porque en televisión, en principio, no hay esa limitación de espacio, no hay esos criterios que hemos mencionado antes. Bueno, pues si vamos al punto donde se habla sobre la estructura de información, dice el libro de estilo de manera bastante categórica, ojo. En eitb.eus se mantiene la recomendación de la estructura de pirámide invertida que obliga a incluir lo más relevante en el primer párrafo. Se mantiene la obligación, por tanto, obliga. Bueno, claro, uno puede reflexionar, digo, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? ¿Tiene fundamento en el periodismo actual? Hay distintos estudios, voy a mencionar alguno, que pone en cuestión la eficiencia comunicativa de la pirámide invertida como recurso estructural informativo, porque tiende un poco pues, a reducir el interés del lector, porque así como la relevancia de la información va decreciendo, el interés del lector por seguir hasta el final parece que también va a ir a menos. Pero voy a hacer otra serie de observaciones. Fíjense, esta es una noticia de un medio nativo digital actual. Uno de esos que ha incorporado el modelo de suscripción, el modelo de pago. Y en su modelo de pago, los no suscriptores se encuentran con esta forma. Uno accede a la noticia, encuentra el título, encuentra un subtítulo o entradilla, encuentra una fotografía, conoce al autor de la información, sus redes sociales, bla, 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 y de repente nos ofrecen las primeras líneas, agotadas las cuales ya se nos invita a convertirnos en suscriptores. Les invito a reflexionar sobre el sentido que puede tener una pirámide invertida en este modelo de suscripción. A ver, si tú estás ofreciendo lo más relevante al principio y lo menos interesante al final, y en un modelo de suscripción estás ofreciendo para todo el mundo aquello que se supone que va a ser lo más importante, y en cambio pretendes que te paguen por aquello que tiene menos interés, algo falla, ¿no? Algo falla. Debo decir que este medio en particular publica pocas pirámides invertidas. Yo creo que han hecho esa reflexión, porque se han dado cuenta de que contar la información de esa manera, digamos, propia más de las agencias o de algunos medios estrictamente informativos y no tanto vinculados a la interpretación, pues no tiene mucho sentido. Decía Conrad que había preparado esta sesión específicamente para hoy y es verdad. Porque entre otras cosas, muy a última hora he rescatado o mejor dicho, he encontrado este artículo que me venía al pelo. Se ha publicado, es un artículo de investigación en una de las principales revistas de investigación internacionales en torno al periodismo y se ha publicado esta semana. Esto es rabiosa actualidad académica internacional. De hecho, que sepan que este es el artículo más leído en el ámbito de comunicación en todo el mundo en los últimos 7 días. Este es el más popular de todos. Innovating Online Journalism. New Ways of Storytelling. Formas de narrar, ¿no? Innovaciones en el periodismo online.
nuevas formas, nuevos caminos para la narración. Este artículo perfectamente podría ser el respaldo académico, la bibliografía de la sesión que estoy dando hoy. Pero fíjense lo que han descubierto, porque han hecho un experimento muy interesante. Ellos han ofrecido unos contenidos a un grupo conformado por 1.268 personas de distintos perfiles, mujeres, hombres, con formación académica, con menor formación, más ancianos, más jóvenes, distintos perfiles. Y a esos múltiples perfiles pues les han ofrecido una serie de informaciones para ver cómo entendían la información, no qué les gustaba más, sino qué habían entendido. Y luego lo testaban. Y con cuál se habían sentido como más interesados, cuáles les habían producido como mayor deseo de permanecer consumiendo la información. La conclusión, se la destaco aquí en el abstract, la conclusión principal, dice: hemos encontrado que las formas lineales de narración, raramente usadas en las noticias, son más efectivas a la hora de transferir conocimiento para los consumidores de noticias y son vistas como más interesantes, engaging, tiene una traducción complicada el concepto de engaging, convenientes y útiles que la tradicional pirámide invertida. A ver, debo decirles que a pesar de que esto se haya publicado esta semana, esta conclusión no es novedosa. Esta es una conclusión que viene acompañando a la investigación y la reflexión sobre periodismo desde hace al menos 4 décadas. Desde hace al menos 4 décadas. Pero parece que nos cuesta un poco ir asimilando pues, la necesidad de ir transformando cosas. En ese estudio explican, en ese experimento podríamos decir, explican cuáles fueron las alternativas a la pirámide invertida que ofrecieron a ese grupo de casi 1.300 personas, y lo que hicieron fue ofrecer la misma información en 4 formatos, en 4 configuraciones diferentes. 4 configuraciones que denominan relato en acordeón, lo estoy diciendo en castellano, por supuesto, texto dramático, vídeo informal, ahora que estamos tan acostumbrados pues, a ese tipo de vídeo en Internet, ya sabemos a lo que nos referimos con un vídeo informal, y una cronología contextual, un contextual timeline, ¿vale? Y entonces, básicamente lo que hacían estos 4 formatos diferentes era contar la misma información que además habían presentado en formato de pirámide invertida. Ese sería el quinto formato. Y sometían a ese grupo de control para ver qué les interesaba, qué habían entendido, qué recordaban que les habían contado. Y lo que ha encontrado este estudio es que son los formatos basados en la narración, en el relato, aquellos que funcionan mejor. Esto ya lo sabíamos desde hace décadas, insisto, pero todavía, a fecha de hoy, hay libros de estilo de medios que siguen diciendo que es una obligación, ojo, ni siquiera una posibilidad o una recomendación, una obligación, organizar la información en una estructura de interés decreciente. Quiero poner ejemplos. Claro, uno dirá, es que esto es muy difícil hacerlo. Bueno, igual lo difícil es ponerse a innovar un poco. Miren, este es uno de los medios nativos digitales más innovadores en estos momentos a escala mundial, y lo digo con todas las letras. En su formato, en su forma de relacionarse con los medios, en el tipo de contenidos que elabora, en las plataformas que emplea para distribuir los contenidos, innovador en todo. No sé si han escuchado alguna vez hablar de Axios. Deberían, si son profesionales. Es un medio que tiene su ámbito en Estados Unidos y por tanto es bastante lógico que aquí no nos haya llegado. Pero simplemente les voy a poner como pauta un poco cómo estructuran los contenidos. Y de repente ahí no estamos viendo una pirámide invertida. Ojo, no estamos viendo tampoco ningún tipo de elemento multimedia, es puro texto. Pero un texto organizado de otra manera completamente diferente. Una manera organizada en puntos, en secciones, en elementos que organizan el contenido y que te permiten, si estás interesado en aquella cuestión, entenderlo prácticamente de un vistazo. ¿Se ve o no se ve?
Entonces, claro, hay alternativas, ojo, no multimedia a la pirámide invertida, hay alternativas estrictamente textuales. Y no estoy hablando del relato literario, estoy hablando de la información pura y dura. Pura y dura. Por lo tanto, perdón, si no lo habíamos hecho ya, me parece que es tiempo, al menos de los que estamos aquí, que empecemos a reflexionar. Ojo, la pirámide invertida tiene su utilidad. Yo la defiendo en determinados contextos. Yo he trabajado como periodista unos años. Yo trabajé en radio, yo trabajé en agencia. Yo sé lo que significa tener prisa para dar una información. Y cuando tienes que dar una información al minuto, ahí sí, enfocarte en las 5 W, decir lo esencial, transmitirlo cuanto antes, eso es lo más relevante. Y en ese tipo de contextos, formatos como la pirámide invertida siguen teniendo vigencia, pero por el amor de Dios, no todos los días estamos dando información de última hora. Eso es, de hecho, excepcional. Eso es excepcional. Lo que estamos habitualmente contando es otro tipo de relatos, otro tipo de pasos, y es ahí donde necesitamos formas distintas de contar la información. Por eso me van a permitir un poco la boutade o el juego de palabras, de saltar de ese término que lleva acompañándonos más de un siglo, de la pirámide invertida, a otro que suena parecido y que nos habla de conceptos que tienen más que ver con lo que actualmente supone la relación de la gente con los contenidos. Le he dado así como el nombre de pirámide inmersiva. De entrada, lo primero que he hecho a esa pirámide es darle la vuelta. Porque si ya deja de ser invertida, no hace falta reposarla sobre su vértice, cosa por otra parte bastante inestable. Desde hace décadas, cuando se digamos, distinguía la pirámide invertida de otros formatos narrativos, habitualmente se hacía esto mismo. Se decía, mira, la pirámide invertida es cuando te cuento lo más importante primero, y las estructuras cronológicas, narrativas convencionales, pues ya las representaban habitualmente en un formato pues con un triángulo reposando sobre su base. Pero aquí me gustaría añadir algunas otras cosas porque he dicho al principio que esto no es una pirámide, esto es un triángulo. Con lo cual vamos a convertirlo propiamente en una pirámide. Vamos a convertirlo en una pirámide, en un elemento tridimensional donde, y esto es lo que me gustaría subrayar, hay distintas facetas que hay que tener presentes a la hora de elaborar una información. ¿Y cuáles son esas facetas, esos elementos? Pues la verdad es que la investigación sobre el ámbito periodístico ya ha ido identificando esos elementos. La hipertextualidad, la interactividad, la multimedialidad y todo esto enriquecido con un uso intensivo de los datos, que es una de las características también de la narración periodística contemporánea. De hecho, si me permiten, lo propio de todo esto, además, es su modularidad. Es decir, que esto se puede articular de 1000 modos diferentes. Se puede combinar la interactividad con la multimedialidad, con datos, aunque no sea necesario hacer un formato interactivo. Se puede hacer un formato multimedia con un uso intensivo de los datos, pero sin necesidad de que haya hipertexto. Se puede combinar como queramos. Hay múltiples elementos ahí. ¿Cuál es la dificultad aquí? Pues que probablemente la pirámide invertida nos resultaba mucho más fácil de entender, pero la función de una estructura textual no es facilitar el trabajo del autor, sino generar interés en el destinatario. Y este es nuestro objetivo. Les voy a poner un ejemplo, porque dirán, bueno, joder, claro, a ver, yo vi allí una especie de cosa, pero no la entendí muy bien. Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Miren, ha dicho Conrad en la presentación que yo estuve como profesor visitante durante un curso en la Universidad de Texas, University of Texas en Austin. En aquella época estuve un año completo con mi familia allí, tuve la oportunidad por primera vez de conocer un poco lo que es el fenómeno del fútbol americano, lo que ellos llaman simplemente fútbol, ¿no? Y cierto día, 24 de noviembre de 2014, 24 de noviembre de 2014,
recuerdo que lo estábamos viendo en familia porque era un partido de los Dallas Cowboys, equipo de Texas, ¿no? Y entonces, aquella noche estábamos viendo el partido y de repente pues hubo una jugada hacia el final del partido. Una jugada. Una de esas jugadas, pues como el gol de Nayim, ¿no? Que todo el mundo recuerda. Pues la jugada consistió en esto que les estoy poniendo en la foto y ustedes dirán, bueno, pues es una foto plástica, hermosa, con unos colores intensos, pero no estoy entendiendo nada. Miren, les voy a contar que al día siguiente, en la universidad y con las personas con las que tuve oportunidad de hablar, no se hablaba de otra cosa. Ni siquiera se hablaba del resultado del partido. Se hablaba de esta jugada en particular. Supongo que a estas alturas estarán con ganas de verla. Bien. Antes les voy a poner cómo se contó por parte de un medio tradicional. ¿Cómo lo hubiera contado un periódico cualquiera? Bueno, pues el periódico cualquiera pues lo contó con una noticia normal. ¿Quién había ganado el partido? Bla, bla. Hombre, sí que destacó la fotografía de la jugada, porque igual podía haber puesto a los del equipo formados al principio, ¿no? Ya puestos a hacerlo ya de una manera absolutamente disuasoria, podríamos decir. Y luego, pues el texto pues, estaba contado de una manera convencional. ¿Es esta la mejor manera de contar esta historia en particular? Vamos a ver qué hicieron otros medios. De entrada, vamos a saltar el charco, vamos a venirnos hasta el Reino Unido y vamos a ir al The Guardian, sobre todo para poder ver el vídeo. Porque claro, en el Reino Unido, al igual que en España, el fútbol americano no es el deporte rey. Y pues solo cuando hay alguna cosa un poco excepcional, pues a veces una pelea o yo qué sé, pues el final del campeonato o lo que sea, pues ahí sí suelen hacer alguna referencia, pero habitualmente no hay referencias. Bueno, pues les voy a poner el vídeo y ahora sí, por fin, van a poder ver la jugada. Esta es una grabación de tal y como fue retransmitido la jugada por parte de los narradores de la NBC. Observen cómo personas que han narrado centenares, miles de partidos, de repente ante esta jugada se quedan absolutamente anonadados. Me callo. Ay, perdón. Pensé que estábamos viéndolo y lo vamos a hacer ahora. Ahora sí lo estamos viendo. Is the running back. Play action. And Manning's going to heave one. There's a flag. Beckham, a one-handed catch. How in the world? Oh, my goodness. And Brandon Carr was back there. I mean, he is insane. How do you make that catch? Oh, my goodness. This is sick. Put this to music. I don't think he stepped out either. That may be the greatest catch I've ever seen. Number 39. Penalties decline. Result of the play. Touchdown. You have to be kidding me. That is impossible. That is absolutely impossible what he just did. That may be the greatest catch I've ever seen in my life. That might be the best catch that I have ever seen in my life. O sea, yo he visto miles de partidos. Pues esta es la mejor captura de una bola que yo he visto en toda la historia del fútbol americano. Bien. Así es como lo cuentan, pues es simplemente el vídeo. ¿Qué hicieron otros medios? Ahora nos ponemos la corbata y nos convertimos en el New York Times. Claro, al día siguiente, mejor dicho, no el 25, sino el 26, ya con, digamos, con un... O no, pues el propio 24, perdón, ese mismo día. Dice, even under microscope, catch by Giants, Odell Beckham Jr. earns applause. Incluso bajo el microscopio, esa captura de bola de Odell Beckham Jr. de los Giants merece un aplauso. ¿Qué es lo que hizo el New York Times? Una cosa muy New York Times, ir a un departamento de física para determinar la parábola, la velocidad, el peso,
las probabilidades físicas reales de que un ser humano a una mano en caída de espaldas sea capaz de coger esa bola y no solamente cogerla, sino además marcar touchdown. Que fue uno de, o sea, hacer gol con eso, ¿no? Y ante la oposición de un tipo de 2 metros y 140 kilos, que todo hay que recordarlo también, ¿no? Bueno, pues esta es otra forma de contar la información. Y esto no es una pirámide invertida, esto es ampliar la información con análisis. O otra cosa, porque claro, la cosa ya digo que dio para mucho. Entonces, el propio New York Times, catching the catch on camera. Entonces, vamos a aprovechar este evento tan plástico para contar el trabajo de los fotógrafos deportivos y cómo son capaces de capturar el instante, pues que decía, el instante decisivo, ¿no? de Cartier-Bresson. Bueno, pues, y entonces hablan con los mejores fotógrafos deportivos de Estados Unidos y les preguntan cuál es la tecnología, qué tipo de recursos utilizan para conseguir literalmente la centésima de segundo o incluso la milésima de segundo en la que algo realmente es lo que hay que mostrar. Claro, esto lo hace el New York Times, pero hay muchísimos otros medios. Por ejemplo, Sports Illustrated. En este caso, lo que hizo la revista, que tiene una filosofía, digamos, para entendernos, es más el marca, ¿no? Una cosa un poco más popular, podríamos decir. Entonces, aquí ya aparece la palabra espectacular, one-handed touchdown catch. ¿Y qué es lo que hacen? Pues a través de vídeo y a través de texto, pues recogen los ecos de las celebridades, porque de repente pues grandes jugadores de la NBA, jugadores de béisbol, personalidades, pues se hicieron eco en sus redes sociales de, oye, lo que acabamos de ver es absolutamente excepcional. ¿Sí? Más cosas. De repente la cosa se desata, ¿no? Y empiezan a saltar los memes en las redes sociales. Esto ya sabéis que esto es inmediato, tan pronto ocurre una cosa, pues empiezan a hacer estas cosas. Y hay medios que se aprovechan de estos lenguajes para hacer sus propios tratamientos. Este es el medio llamado SB Nation, que se caracteriza precisamente por utilizar narrativas vinculadas a las redes sociales y buscar ese tipo de interacción con la comunidad. Fíjense en el título, Odell Beckham Jr.'s One-Handed Catch Photoshops. Es decir, lo que hace es, como ha empezado a producirse una explosión de memes y de caricaturas basadas en la imagen, aquí adivinamos una, ahí abajo, ¿no? Y había, pero vamos, en esta noticia había por lo menos 12 diferentes, y una de ellas es esta de aquí, por cierto, una de ellas es esta de aquí. Y luego ya, pues la cosa, cuando efectivamente esto genera un tsunami de interés, pues termina generando hasta propio merchandising, las pegatinas de Odell Beckham Jr. vendidas en Amazon, o los cuadernos, que estos, algunos aparecieron allí por Texas, porque se convirtió en un elemento icónico. Para esto los americanos hay que reconocerlo que son inmejorables, son imbatibles en esto. Bien, ahora les pregunto. Pensemos, por una vez, que tenemos a nuestra disposición cualquier tipo de recurso, cualquier tipo de herramienta para poder contar la información. Simplemente lo que tenemos que hacer es aprovechar eso que tenemos en nuestras manos y pensar creativamente la mejor forma de contar una información. Ahora el periodismo se ha hecho más exigente para los periodistas, porque el límite ya no te lo pone la tecnología, lo pone tu creatividad. Y es cuando, y los recursos disponibles, por supuesto. He entendido ver en esa especie de negación una como diciendo, claro, la creatividad, pero luego hay que tener tiempo, hay que tener condiciones, hay que tener formación, todo eso es cierto. Pero lo que quiero decir es que durante mucho tiempo los límites del periodismo se han asociado, es que no podemos contarlo antes porque nuestro periódico sale una vez al día. O no te lo puedo contar de otra manera porque, claro, la radio solo utiliza el sonido. ¿Cómo te va a mostrar imágenes? O no puedo darte más contexto porque en mi periódico no entra más contenido. ¿Se dan cuenta? Había siempre una especie de justificación tecnológica para la incapacidad de poder ir más allá. Bueno, pues esas justificaciones basadas en la tecnología han desaparecido. Ahora todo se basa en nuestra capacidad de utilizar los recursos disponibles para crear cosas distintas.
he tenido que mirar el dato, no los he contado yo mismo. El cubo de Rubik, bueno, me van a permitir que lo diga de manera corta, tiene más de 43 trillones de posiciones posibles. O sea, en todas sus modalidades, un 3×3, porque ya saben que hay luego cubos de Rubik que son de 5 elementos, de 4 elementos, el básico, el de 3×3. Pues tiene 43 trillones posibles de posiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ahora, si tenemos esta visión poliédrica de los elementos de la información, básicamente la idea es que podemos contar la información como nos dé la gana. Como nos dé la gana. Y lo que hay que hacer es tratar de acomodarla a la naturaleza de aquello que estamos contando o a las expectativas del público al que nos deseamos dirigir. ¿Se ve? Hemos visto que había unos medios que se estaban poniendo corbata, New York Times, otros que se estaban remangando y poniendo una camiseta, SB Nation. Habían otros que se habían puesto pues la cartera para empezar a facturar, merchandising. Bueno, ¿tú qué quieres hacer? Y en función de lo que desees hacer, cuál sea tu expectativa, organiza la forma de contar la información del modo que se te acomode mejor. Voy a dar algunas ideas. Es como, ahora piensen que voy a mostrar algo así como una especie de paleta de colores. ¿Cuáles son los ingredientes que podemos utilizar para construir nuestras informaciones? Dentro de los lenguajes, vamos a empezar con los lenguajes. No voy a descubrir nada, o sea, son cosas que las voy a ir poniendo una detrás de otra y claro, cuando ya se acumulen todas diremos, ¡ostras! Pues sí que es verdad, la cantidad de cosas que podemos hacer para contar las informaciones de maneras diferentes. La infografía. Estoy por preguntar, ¿quién de los aquí presentes no ha visto esta infografía? Que levante la mano quien no ha visto esta infografía, por favor. No veo ni una sola mano levantada. Jugaba con ventaja. ¿Por qué? Porque esta es la infografía periodística más vista en la historia del periodismo español. Fue una de las infografías que el diario El País elaboró pocas semanas después de desatarse la pandemia en la primavera de 2020 y el objetivo era explicar cómo se diseminaba el virus, especialmente en los entornos cerrados. Ha recibido todo tipo de premios. Todo tipo de premios. Premios nacionales, premios internacionales, por su precisión, por su claridad, por su adaptación al formato. Seguro que algunos lo habrán visto en ordenadores fijos, otros lo habrán visto en teléfonos móviles. La información era toda contrastada y resultaba enormemente formativa para una ciudadanía necesitada de ese tipo de orientación rigurosa. Bueno, pues esto es una infografía. Como infografía es esto también. Claro, ahora que hemos entrado en el ámbito de la visualización de los datos, parece como si de la noche a la mañana nos hubiéramos olvidado que parte de la infografía es estrictamente figurativa también. De hecho, la primera infografía fue más figurativa que conceptual, que abstracta. Lo que ocurre es que, claro, ahora las tecnologías de visualización de datos se han popularizado tanto, se han hecho tan sencillas, la pandemia ha contribuido mucho a eso. Ahora cualquier medio está pudiendo hacer periodismo de datos, algo que hace apenas 4 o 5 años parecía solo al alcance de grandes corporaciones mediáticas con una infraestructura tecnológica muy desarrollada. Ahora lo puede hacer prácticamente cualquiera. Pero esto ya tiene otro tipo de cosa, ¿no? Esto, por cierto, lo ha hecho un español, que lo sepan. Esto lo ha hecho Fernando Baptista, director de infografía del National Geographic y uno de los mejores ilustradores informativos que hay en el mundo. Infografías. Voluntariamente no he querido poner ninguna infografía de la pandemia, porque esas hemos visto todas. Quiero decir, de la pandemia
en términos de volúmenes, de incidencias, etc. He puesto una en la representación gráfica, la parte más figurativa. Mapas. Aquí sí voy a preguntar, ¿alguno ha visto este trabajo de hace 3 o 4 meses? ¿Sí? ¿Qué les pareció? Lo difundiste bastante, Daniel. A mí me parece absolutamente soberbio. Me parece un trabajo excepcional, de una factura técnica increíble, de un análisis de datos y una visualización y una adaptación digamos, a la tecnología, vamos, impecable, de premio, sí. Mire, aquí les estoy supongo que lo estarán reconociendo, porque claro, 12 millones de edificios. 12 millones de edificios. O sea, no 12 millones de edificios. Y si uno quiere buscar los edificios de Zaragoza, están los edificios de Zaragoza. Y si quiere encontrar los de Pamplona, están los de Pamplona. Y si quiere los de cualquier lugar, están. Y te hacen el análisis sobre si son edificios verticales, si son edificios más horizontales, sobre qué tipo de incidencia tiene eso en el consumo energético, en los transportes. ¡Caramba! Claro, esto cuando lo hacen los americanos, uno siempre dice, es que claro, es con los americanos, ellos sí pueden. Bueno, pues nosotros cuando podemos, o mejor dicho, cuando nos ponemos, igual resulta que también sabemos hacerlo. Fotografía. Bueno, aquí de la fotografía se ha escrito 1000 cosas, pero claro, yo creo que Internet, los medios digitales, han planteado una serie de desafíos a los fotógrafos, cuestiones que tienen que ver con el derecho de reproducción, en fin, muchos aspectos que tienen que ver con elementos legales, pero hay que reconocer que el escaparate que ha abierto a la fotografía es absolutamente sensacional. Y podemos ver cosas, trabajos a partir de la fotografía que son realmente excepcionales. Este es de... No se está viendo la parte de abajo, del año 2013 del New York Times, con motivo de la Semana de la Moda en Nueva York, hicieron una cosa, a mi modo de ver, absolutamente deslumbrante, que fue tomar las fotografías. Ustedes saben que cada vez que pues va pasando un maniquí o una modelo con la indumentaria correspondiente, pues se toma una fotografía al final de la pasarela. Entonces tomaron todas las fotografías de todas las colecciones. Estamos hablando de centenares. Bien, y lo que hicieron es, te vamos a contar a partir de fotografías para que tú veas cuáles son las paletas de colores y las gamas y texturas y tamaños de los vestidos y de los ropajes que están viniendo en cada una de las colecciones. Y entonces al final aquello terminaba siendo casi un cuadro abstracto, porque uno, si van aquí, Front Row to Fashion Week, ya digo, del año 2013, pero se puede consultar todavía, y de repente uno encuentra, digamos, como una especie como de mosaico cromático en el que puede profundizar y al final encuentra todas y cada una de las fotografías, todos y cada uno de los maniquís. Impresionante. Vídeo. Me van a permitir, esto no es casual. Esto es un homenaje. Un homenaje a un amigo. Hay mucho vídeo hecho periodístico, y sin necesidad de irse al Reino Unido, a Alemania, a Estados Unidos, pues hay gente que está haciendo cosas de enorme valor y que les lleva incluso a haber puesto su vida en riesgo y haberla perdido. Bueno, pues David Beriain, por ejemplo, persona de la que todos han oído hablar, pues ha sido en estos últimos años uno de los innovadores en las narrativas audiovisuales periodísticas, incuestionablemente. Y hay otros lugares, otros centros, otras instituciones que están haciendo trabajos enormemente interesantes, ¿no? Formatos de 360 en vídeo, en fin, cosas que están llevando la narrativa audiovisual, no solamente la textual, sino la narrativa audiovisual a otros horizontes innovadores. Claro, a veces, claro, en esta plétora de recursos multimedia se nos olvida que en ocasiones podemos contar información de la manera más simple posible. Voluntariamente estoy trayendo a colación aquí ejemplos de
personas que podrían estar sentadas hoy aquí. Este es Gaby Campanario, vive en Seattle, por eso hoy no puede estar aquí, pero es español, lleva allí asentado desde hace mucho tiempo. ¿Han oído hablar de los Urban Sketchers? Los Urban Sketchers. ¿Qué es un Urban Sketcher? Bueno, pues es un dibujante callejero, un tipo que va por la calle con un blog y en lugar de tomar notas como haría un reportero, lo que hace es dibujar las cosas que ve. Hay algunos Urban Sketchers que tienen un enfoque más artístico, podríamos decir, y otros, como Gaby Campanario en muchos de sus trabajos, mucho más documental, mucho más de documentar escenas, situaciones. ¿Eso no tiene un elemento informativo? ¿Acaso no se puede hacer contenido periodístico a partir de ahí? Sensacional. No hace falta irse de Zaragoza, por cierto, para encontrarse Urban Sketchers. Yo no conozco estos comercios, pero he encontrado un par de ejemplos de Urban Sketchers haciendo cosas aquí mismo en Zaragoza. Por lo tanto, ¿esto se podría hacer de manera periodística? Pues evidentemente también. Probablemente se esté haciendo ya. Claro, cuando hablamos ahora de innovación narrativa, pues siempre se nos van los ojos a la inteligencia artificial y a esos conceptos que están, pues, bueno, marcando la vanguardia tecnológica, la realidad virtual, la realidad aumentada. Y es cierto que se están haciendo cosas. Me hizo mucha ilusión. Hoy estoy mostrando así cosas que tienen como algún tipo de relación personal, emocional conmigo, ¿no? Ocurre lo siguiente, yo hace ya bastantes años, se sabía que en algún momento iba a llegar la realidad virtual como un formato periodístico, yo siempre decía, pues se me ocurre que uno de los eventos que se presta a las 1000 maravillas para poder hacer un relato de realidad virtual es el encierro de toros de Pamplona. Porque en cualquier lugar al que uno esté mirando, incluso al cielo, está ocurriendo algo. Está ocurriendo algo. 360. Les puedo decir que el encierro de San Fermín es literalmente una experiencia tridimensional, 360, esférica. Bueno, pues qué casualidad. Yo cuando lo vi, pues me llevé un alogrón, la verdad. CNN, cuando inauguró en el año 2017 su servicio de contenidos de realidad virtual, lo hizo exactamente con este primer reportaje. Este fue el primer reportaje de realidad virtual del New York Times. Go Running with the Bulls in Pamplona. En estos últimos tiempos, además de la realidad virtual, nos hemos ido acostumbrando a formatos de realidad aumentada, por ejemplo, con motivo de la erupción del volcán en La Palma, en particular la radiotelevisión canaria, pues ha alcanzado un cierto renombre, ha ganado incluso un premio Ondas por este tipo de formatos y se han convertido ya en formatos, digamos, ya bastante estándares, ¿no? Cualquier día pues uno ve a Ana Blanco en el telediario con unas bombonas de butano tridimensionales delante diciendo que han subido a 16 euros con 25 y cosas de este tipo. Bien, lenguajes, paletas de colores, pero luego también tenemos formatos, modos de contar. Y hay modos de contar rápidos, cortos, multimedia, monomedia, hay múltiples modos de contar. Voy a mencionar solo algunos. Por ejemplo, el famoso slow journalism, que no es el periodismo aburrido, es el periodismo reposado. A mí, más que lento, fíjense, me gusta la palabra reposado, porque es reposado en todo su proceso, en el proceso de elaboración, primero en el proceso de observación, en el proceso de elaboración y también, por supuesto, en el proceso de lectura, porque habitualmente los textos pues tienen una cierta extensión. Y esta es una modalidad de periodismo, todos estos son títulos y formatos que están experimentando con esta forma reposada de tratar la información, que tiene su público. Bien entendido que este no es el público mayoritario, este es el público de nicho, pero Internet nos ha proporcionado esa posibilidad de contactar con públicos que tienen una serie de valores compartidos con nosotros, independientemente de dónde se encuentren. Bueno, aquí qué voy a decir. En los últimos 2-3 años pues, se ha convertido en un formato de moda. Las modas, ojo,
las modas tienen una particularidad y es que como llegan, se van. Habrá que ver si el podcast como tal se consolida como parte del paisaje informativo de los medios. De momento parece que sí. Parece que sí, porque la propia tecnología está contribuyendo en esa línea. Está haciendo, a través del desarrollo de los AirPods, de los distintos dispositivos que nos van llegando, de los asistentes de voz, que lo sonoro pues forme parte cada vez más del contenido al que podemos acceder. Los interfaces sonoros empiezan a ser ya cada vez más precisos y más fáciles de usar por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, pues aquí tenemos otro formato que está en absoluto auge, ¿no? Como lo están los boletines. Hoy me he obligado a poner los términos en inglés. Yo soy bastante refractario a utilizar terminología inglesa cuando no es estrictamente necesario, pero claro, si vienes aquí y pones boletines, igual no se dan cuenta de que estoy hablando de lo que otros llaman newsletters. Bueno, le voy a poner aquí newsletters, ¿vale? Pero podríamos llamarle boletines, que en este caso se da la circunstancia de que sería una palabra más corta. Habitualmente parece que utilizamos el inglés porque siempre son palabras más cortas, ¿no? Pero en este caso no sucede. Y a pesar de eso, hablamos de newsletters. Bueno, pues hay muchas newsletters también, ¿no? Voy sacando amigos. Esta es una newsletter elaborada desde hace 3 o 4 años por una periodista llamada Charo Marcos, que ha pasado por muchos medios, por El Mundo, por Radio Televisión Española, en fin, una magnífica periodista, y que de repente en un momento dado ella se dio cuenta de que podía hacer un formato novedoso, que era elaborar un boletín informativo y enviarlo al correo electrónico de los que desearan, todos los días a las 7 de la mañana, entendiendo todos los días por los días laborables de lunes a viernes. Ella tiene derecho también a descansar los fines de semana. Y le va muy bien. Y le va muy bien, tiene su público. A ver, esto no va a abrir el New York Times mañana, o quién sabe, igual algún día, igual resulta que sí. El New York Times, por cierto, tiene uno de los boletines absolutamente más referentes mundiales, y este sí que tiene más de 2 millones de suscriptores, lo cual es una absoluta barbaridad, ¿no? Y en algún momento tenía que aparecer esto, ¿no? Bueno, los streamers, ¿no? Pues toda la cosa que... toda la forma... el conjunto de expresiones comunicativas, yo no sé si llamarlas periodísticas en este caso, alguna habrá también probablemente, pero sobre todo expresiones comunicativas, interactivas, que está generando los fenómenos de las redes sociales y en particular del gaming. Bueno, pues muchos medios, o la mayoría de los medios, todavía viven de espaldas a este fenómeno. Un fenómeno que mueve masas, que tiene sus propios canales, sus plataformas, sus dinámicas, hasta su lenguaje. Y claro, lo mismo que necesitas un periodista especializado en toros para contarte los toros, pues igual necesitas un periodista que te sepa manejar estos códigos, porque sin ello vas a quedar en ridículo a las primeras de cambio. Y quien dice ese tipo de streamers, pues luego hay cosas que no tienen por qué ser streamers necesariamente. Probablemente aquí hay algún suscriptor de Ángel Martín, que como saben, pues todas las mañanas a primera hora, pues en 2 minutos, nos cuenta la actividad, ¿no? Esto podía haber sido en la sección de streamers, que no es exactamente un streamer, porque lo que hace es grabar en 2 minutos, no es streaming, o podría haber sido en la sección de newsletters, porque también es un boletín informativo diario, al fin y al cabo. Este es el de hoy, el de esta mañana. Y como dicen los americanos, you name it. O sea, ahora ustedes podrían empezar a hacer el listado. Voy a quitar esta parte final porque veo que está entorpeciendo, porque quiero mostrar la parte final, que es esto. Vale. Imaginemos. Ahora se habla mucho de los Instagramers. He buscado en Google a ver si existe la palabra hologramers, que podría ser un término que de repente, oye, así como hay Instagramers, pues hologramers. ¿Qué pasa? Que todavía no tenemos hologramas.
Y como no hay hologramas, pues entonces no hay hologramers. Pero ¿qué pasará en el momento en que tengamos hologramas? Pues que igual empezamos a tener especialistas en hologramas, o probablemente les llamemos hologramers. Yo no lo sé, lo estoy diciendo así, ¿eh? Hoy se me han ido ocurriendo términos un poco absurdos, pero la idea es simplemente generar esta idea un poco de desafío, de las cosas que pueden seguir llegando. Miren, a ustedes les puede parecer que lo de los hologramas es ciencia ficción. Los hologramas ya existen. Les voy a poner un pequeño vídeo, a ver si funciona esto, porque es que... ahí está. Hello， Hello， 好，丽儿你好，跟我们介绍一下公司有什么好的保费好吗？好的呀。Mario， 对，是的，这是一个动漫人物马里奥的画面。全息影像，这个主要用在什么样的场合呢？像一些展示展览、展馆，还有就是文旅夜游、广告传媒， chino, lo estamos entendiendo muy bien. Lo importante era el testimonio gráfico, es decir, los hologramas existen. De acuerdo que esto en estos momentos casi recuerda más a un jarrón chino que algún tipo de material informativo. Pero la historia reciente nos dice que en cuanto disponemos de un formato de estas características, con gran facilidad va a haber alguien que empiece a adaptar esto para buscarle algún tipo de utilidad, formato, característica, adaptación para entornos comunicativos, entornos informativos. Por ejemplo, Mark Zuckerberg. El metaverso es en gran medida esto. Su meta, la idea de convertir la experiencia interactiva de las redes sociales en una manifestación tridimensional, no está muy alejado de esto. Ustedes ahora, yo mismo, estamos migrando nuestros teléfonos del 4G al 5G. El 5G ya está absolutamente desarrollado y está en fase de comercialización. Ahora se está desarrollando la sexta generación, el 6G, que se anuncia más o menos para finales de esta década. Entre 2028 y 2030 nos debería estar llegando comercialmente el 6G. Por lo que se sabe hasta ahora, el 6G va a ser capaz de transmitir holografías. A mí no me sorprende que Mark Zuckerberg se haya metido en su embarcada ahora, porque ellos no van después de la ola, tratan de crear la ola. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que tenemos muchas posibilidades y más que vamos a tener. Así que, y con esto termino, yo lo que les invito es que aprovechen todas las opciones que hay y se pongan a jugar. Muchas gracias. No se me oye, ahora sí. Si queréis plantear alguna pregunta, Ramón, 5 minutillos para las preguntas y antes del descanso. Hola, Ramón. ¿Qué tal, David? Primero, enhorabuena por la presentación. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, a Untopic, por traerte a Zaragoza, ¿no? Y poder escucharte, es un lujo. Me alegro que seas tan optimista sobre la situación del periodismo. Comentabas que hacía falta creatividad, ¿no? Y recursos. Yo digo, ¿y Google? Porque en la actualidad 2/3 del tráfico que viene a los medios viene por Google. La Vanguardia, el número 1 en Comscore en audiencia en este país, tiene en su redacción 6 personas de SEO. 6 personas que están diciéndoles a los redactores, insinuando cómo tienen que publicar el texto para que luego cuando venga el crawler, cuando venga la araña de Google, los posicionen en el primer lugar, ¿no? ¿Cómo crees que afecta Google al periodismo? Sí, ahora se me escucha.
Lo primero, sí, efectivamente, soy un optimista irredento. O sea, se suele decir que un optimista es un pesimista mal informado, ¿no? Es así, ¿no? No, yo en mi caso tengo la convicción de que el futuro del periodismo no lo determinará la tecnología, lo determinarán lo que quieran hacer los periodistas de él, los profesionales. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, los algoritmos no es algo que nos venga dado, sino es algo que alguien define, algo que alguien ha diseñado. Sí que evidentemente tengo preocupaciones y muy fuertes. Yo, por ejemplo, estoy muy involucrado en la investigación en torno a la desinformación, un fenómeno que afecta muy seriamente a la vida de los ciudadanos y a la seguridad de los países. Nada más y nada menos. Y eso tiene una relación directa con el tipo de cuestiones que acabas de mencionar, David. El manejo de los algoritmos, los bots, los mensajes sesgados, inoculados de manera muy quirúrgica hacia determinados públicos. A mí todo este escenario de las plataformas digitales, donde está Google, pero están otros también, está Twitter, está Facebook, aquí todos tienen bastante responsabilidad, me produce bastante respeto y me he mostrado muy crítico, incluso en foros que toman decisiones, o sea, en la Comisión Europea, por ejemplo, formo parte de ese tipo de foros y se están tomando medidas para tratar de poner coto a los desmanes que están haciendo. Que, entre otras cosas, efectivamente, están llevando la ruina a las empresas periodísticas y a la profesión periodística que está siendo un poco arrinconada. Ahora bien, yo ante esa situación me parece que lo que hay que hacer es rebelarse y también reconocer que, mira, cuando surgió el teléfono a finales del siglo XIX, todo el mundo lo vio como algo positivo. Todo el mundo menos un gremio. ¿Sabes cuál? El gremio de los telegrafistas, que ahí está documentado. Hicieron pues una serie de manifestaciones y bloqueos, etcétera, porque decían que aquello les iba a quitar el trabajo. El ludismo, el hecho de negarse a la actualización tecnológica, esto no es algo de hoy, no es algo que nos acompañe únicamente ahora, cuando estamos viendo que hay una serie de riesgos, una serie de peligros asociados a la incorporación de tecnologías. No le podemos dar la espalda a esa innovación tecnológica. Lo que tenemos que hacer es tratar de ponerle cabeza, ponerle espíritu y aprovecharlo adecuadamente. ¿Soy optimista? Sí. ¿Estoy poco informado? Pues probablemente también. Pero, mira, yo creo que una de las peores cosas que puede haber es un profesor pesimista, un profesor cínico. Y yo, cuando hablo para mis alumnos, pretendo siempre transmitirles el espíritu de poder cambiar esto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha parecido maravillosa la charla, Ramón, pero Muchas yo sí gracias. que tenía una percepción un poco que no sé qué te parecerá a ti, pero viendo la explosión de TikTok en el último año y medio, 2, 3 incluso podríamos decir, ¿no crees que se apoya muchísimo en el modelo tradicional de la pirámide invertida y que parece que precisamente lo que está consumiendo el gran público es precisamente la pirámide invertida en lugar de lo que me gustaría a mí que consumieran, que es precisamente el slow journalism, el hecho de hacer... basarnos, ¿no?, en 1000 formatos distintos para explicar algo de distintas formas y con distintas aristas, ¿no? Pero creo que lo que está pidiendo nuestros lectores y nuestros consumidores de información es precisamente la generación TikTok, ¿no? La información en 1 minuto o 2 y next, ¿no? Y pasar para abajo a ver qué más hay. ¿Cómo lo ves tú eso, Ramón? Yo tengo 2 hijas de 18 y 15 años. TikTokers, desde el punto de vista del consumo, sobre todo. Bastante Instagramers también. Quiero preguntar, no veo a nadie, yo creo en principio de 18 años, perdonen si me... ¿Hay alguien aquí que tenga cuenta en TikTok? ¿Vale? 3 personas. Por lo tanto, es un grupo reducido.
porque ese tipo de red en particular pues tiene un público objetivo muy determinado, que comienza en los 12, 13 años y termina probablemente en los 20 y pocos. Probablemente. ¿Vale? Ahora sí, puede ser. Pero desde ese punto, es el público consumidor de grandes formatos periodísticos. Pues no. No lo ha sido nunca, de hecho. No es que no lo haya sido ahora, si es que no lo ha sido nunca. Una persona de 16 años no ha leído a Heródoto. O sea, entonces, me parece que aquí también hay que tener presente que hay redes y formatos que tienen su propio público y los públicos van también madurando con el paso del tiempo. Dicho esto, estoy convencido de que los medios tienen que hacer un esfuerzo de recreación de sus lenguajes para poder atraer a públicos más amplios. Recreación de sus lenguajes, ampliación de sus temas, modificación de sus enfoques en muchas ocasiones. Claro, ¿cómo vas a pretender atraer a un chaval de 18 años si tu martilleo informativo diario es lo que ha dicho tal líder político a su contrario? Lógico que no te lean. Igual tendrás que buscar otra forma distinta, ¿no? A mí particularmente no me preocupa tanto. Yo no sé si tú tienes hijos, no alcanzo a verte ahí en la oscuridad y al fondo, pero yo, por ejemplo, pues bueno, he pasado desde el Minecraft hasta el Instagram y el TikTok, y veremos qué es lo que ocurre con mis hijas dentro de 4 o 5 años. Yo he visto cuál ha sido mi evolución personal, por ejemplo. Yo nunca tuve 20, por ejemplo, porque ya me pasó la fecha, ¿no? Bueno, más preguntas. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿No? Hola, ahora sí. Será la mascarilla. Bueno, quería darte las gracias por la charla, ha sido muy interesante y muy clarificadora. Yo echo de menos, dentro de la pirámide o el triángulo, sea invertido o sea sobre su base, yo lo que veo, o sea, echo de menos. He estado pensando, se me ha ocurrido mientras te escuchaba, que ahora una fórmula que se está imponiendo, que por lo menos está demasiado presente, es la pirámide vacía. Al derecho o al revés. Abres un montón de informaciones, presuntas informaciones en Internet, y de pronto no hay nada. Es un titular y tienes que andar buscando, porque lo único que pretenden es, pues efectivamente, el clickbait, engancharte, hacerte... Entonces, claro, pienso que al hilo de la primera pregunta que se hacía, los medios de comunicación están ahora mismo como minados, invadidos por esta gente que lo único que busca es el clic, el tráfico en el medio de comunicación, y de pronto se están olvidando de la información, con lo cual es una especie de suicidio slow, pero es un suicidio al final. Y me permito una pequeña anécdota de esta semana que me tiene a mí muy traumatizado, y es que yo trabajo en un gabinete de prensa. Esta semana yo le conté una información a una periodista. Esta periodista no me entendió o yo no le expliqué bien la cosa, no sé lo que pasó, seguramente lo hice yo mal. Y la información salió mal, y en su página web, al salir mal y con un titular un poco estrafalario, generó mucho tráfico. Y sus jefes lo que querían era tener más datos sobre esta información que estaba mal contada. Y le pregunté, digo, bueno, ¿y no te parecería lo más correcto colgarla bien? O sea, arreglarla, corregirla para que estuviera bien contada y no intentar seguir avanzando hacia el barranco. Y es que eso es lo que está pasando en los medios, por lo menos en algunos que yo conozco, ¿no? Y me preocupa muchísimo, porque vamos a lo que hablamos de la desinformación. En el mundo de la edición digital se habla de 2 perfiles de lectores o de usuarios: el paracaidista y el parroquiano. Claro, si queremos medios con centenares de miles de paracaidistas que te caen un día, algunos se estrella por ahí, pero en fin, no, ya, pues la posibilidad de hacer un negocio sostenible
con ese modelo de público es muy frágil, muy escasa. Se ha demostrado ya. El famoso CPM, etcétera, ha bajado. O sea, ahora necesitas 7 Normandías para conseguir que tu medio pues alcance, digamos, una cierta sostenibilidad económica. La Vanguardia, no sabía el dato, me has dicho que tienen 7 redactores, editores de SEO, ¿no? Evidentemente esto les estará generando mucho tráfico, estará aumentando el tráfico. Luego cada uno reflexionará si eso les está generando parroquianos. Personas que se ven satisfechas con el contenido que se encuentran y que a partir de aquella experiencia satisfactoria desean repetir. Desde ese punto de vista y dentro de mi filosofía del optimismo irredento, yo valoro muy positivamente lo que está ocurriendo con la tendencia hacia los modelos de suscripción. Porque, claro, si tú quieres convertir a un paracaidista que te ha llegado un día en una persona que empieza pues, a interactuar con tu gente, oye, se instala en tu localidad, pues le tendrás que proporcionar algo que sea más que pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, yo desde ese punto de vista pienso que se está produciendo una transformación en la profesión, que ya hemos perdido un poco esa pleitesía, ese rendir pleitesía al tráfico como el elemento fundamental. Hay otros elementos que se empiezan a valorar, el tiempo de permanencia, el tiempo de lectura, en fin. Y sobre esos elementos es sobre los que se está gestando un modelo, a mi modo de ver, de negocio más reducido probablemente del que fue, porque igual el problema es querer mantener los volúmenes que se tuvieron 20, 25 años atrás, pero en principio más sostenibles. Pues ahora sí, Ramón, muchísimas gracias. Algo me da la impresión de que si de aquí un año te invitáramos a otro On Topic, cambiaría totalmente tu charla, porque avanza tanto este mundo, ¿verdad?, de la tecnología. Pero bueno, en cualquier caso hemos aprendido muchísimo. Sigo diciendo que los periodistas en estos momentos estamos un poco, de alguna manera, esclavos del clic, y eso hay que evitarlo, gracias a muchas de las cosas que has comentado, como por ejemplo el slow journalism, ¿no? Muchas gracias, Ramón, por haber venido y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Y si os parece, hacemos 5 minutitos hasta las 6:30 de descanso. Tomamos un poco de aire porque hace calor aquí. Y después vamos a hablar de redes sociales y periodismo, a ver cómo se compenetra ambas cosas. Hasta luego, hasta ahora.